Bienvenidos a Sistemas de Información Contable. El tema de hoy será partida doble. Comenzamos aclarando qué es la partida doble. Es un método de registración contable que está fundado en ciertos principios contables. Además, es un principio en sí mismo. Es un sistema universal que se usa para la contabilidad y consiste en la igualdad de las cuentas entre lo que llamamos el debe y el haber de un asiento contable. Repasamos un poco para poder entrar en el clima del tema y recordar algunas cuestiones que tienen que ver con la ecuación patrimonial estática, que nos va a venir muy bien para poder entender cómo vamos a hacer uso de este método de registración. Recordamos que el patrimonio está compuesto por los activos más los pasivos, pero además el patrimonio neto es la diferencia entre los activos y los pasivos. Esta fórmula de patrimonio neto, que es la que nos proporciona la facilidad de encontrar o descubrir cuál es el capital de una determinada organización, nos sirve solamente al inicio de la actividad de las empresas. ¿Por qué solo al inicio? Porque esta fórmula tan sencilla solamente nos muestra el capital en sí sin haber sido afectado ni modificado por ninguna operación comercial. Simplemente porque al inicio de la actividad no hay ninguna operación aún. Lo que sucede es que cuando comienza la actividad económica, cuando comienza la empresa a operar, esta fórmula deja de ser útil porque no nos muestra estas modificaciones que sufre el capital. Entonces debemos transformarla en la ecuación patrimonial dinámica. ¿Por qué va a ser esta la ecuación que nos va a brindar la información real, verdadera, de lo que le está ocurriendo a esta organización con la operatoria cotidiana, con el hecho de estar activa, con el hecho de hacer operaciones comerciales constantemente? Por eso, agarramos la fórmula de la ecuación patrimonial estática y la desglosamos. Descubrimos qué hay dentro de ella. Fíjense que yo les puse acá, activo es igual a pasivo más capital más resultados positivos menos resultados negativos. ¿Por qué? Porque justamente el capital más los resultados positivos menos los resultados negativos será el nuevo patrimonio neto de la empresa en el momento de modificar su capital por las operaciones comerciales. Hay un teórico de la contabilidad llamado Luca Pacioli que lo que hizo fue trasladar la ecuación patrimonial dinámica a un cuadro que él lo llama la T. Esta T lo que hace es mostrar dos partes, dos caras de una misma moneda, donde vuelca la fórmula ecuación patrimonial dinámica utilizando la línea vertical de la T como divisoria, como si fuera un igual entre una parte y otra parte de este cuadro, como si fuera el igual entre los elementos de una cara de la moneda y la otra cara. Fíjense que si observamos la fórmula de la ecuación patrimonial dinámica, reflejamos en la T todo lo que hay de un lado del igual y todo lo que hay del otro lado del igual. Fíjense que en el lado debe de la T vamos a encontrar los activos positivos, que son los que están justamente del primer lado del igual en nuestra fórmula. Y del otro lado del igual vamos a encontrar los pasivos positivos, el capital positivo, los resultados positivos sumando y los resultados negativos restando. Como en matemáticas, si nosotros quisiéramos trasladar una incógnita de un lado del igual al otro lado del igual, lo que hace esa incógnita es cambiar su signo. Por eso fíjense que si teníamos en el debe los activos positivos, cuando los pasamos para el otro lado del igual, para el otro lado de la T, se transforman en activos negativos. Si teníamos de un lado de la T
los pasivos positivos y los trasladamos al otro lado del igual, se transforman en pasivos negativos. Lo mismo sucede con el capital, los resultados positivos y los resultados negativos. Esto necesitamos conocerlo para poder luego realizar el registro de las operaciones contables. Veamos en qué principios se funda la partida doble en estos principios que estableció Luca Pacioli. Luca Pacioli dijo: el que recibe es llamado deudor y el que entrega algo es llamado acreedor. Por lo cual, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. El total del debe ser igual al total del haber. Todo valor que entra debe ser igual a todo valor que sale. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Y toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Resumiendo, el debe y el haber, estas dos caras de la moneda, siempre tienen que estar igualadas en sus valores. Si entra algo por 100 pesos, debe salir otra cosa también por 100 pesos. Quiere decir que ambos lados de la T deben estar igualados en sus valores. ¿Y qué es lo que se tiene que igualar en sus valores? Las distintas situaciones que suceden representadas con el nombre de distintas cuentas. Veamos un poco más al respecto. Como les contaba recién, el total del debe es llamado débitos. Todo lo que está del lado de la T bajo el nombre de debe serán los débitos. Y todo lo que está del lado del haber serán los créditos. Débitos y créditos deben estar igualados en la T de Pacioli. Vamos con un ejemplo de partida doble. ¿Qué sucede si se compran mercaderías que se abonan en efectivo por 30.000 pesos? Tenemos que pensar qué cuentas representan la compra de mercaderías y el pago en efectivo. Hay dos cuentas que representan esta operación. Por un lado la cuenta mercaderías y por otro lado la cuenta caja. Fíjense que siempre que se realiza una operación hay algo que ingresa a la empresa y hay algo que sale de la empresa. En este caso, comprando, lo que ingresan son mercaderías. Y tengo que pensar, estas mercaderías, ¿a qué grupo de los grupos contables que conocemos pertenece? Pertenece al grupo de los activos. Y si están ingresando estas mercaderías es que tengo más mercaderías. Por lo tanto, lo voy a registrar en mi T de Luca Pacioli con un activo positivo llamado mercaderías por 30.000 pesos. Ahora, si ingresaron las mercaderías, ¿qué salió de la empresa? ¿Cómo fue que pagamos estas mercaderías? Las pagamos con efectivo, por lo tanto, ese efectivo salió de la empresa. Lo representamos con una disminución de los activos por 30.000 pesos. Fíjense que en este caso, la T, es decir, los débitos y los créditos, están igualados, porque la operación se manifiesta con el mismo importe. Una mercadería que vale 30.000 abonada por una cantidad de dinero que también es 30.000. En este caso, el cambio de un activo por otro pasivo proporcionó una operación que provocó una variación permutativa en el patrimonio. Veamos qué pasa si vendemos una estantería por 10.000 pesos y recibimos a cambio un cheque. Nosotros estamos vendiendo la estantería, por lo tanto sale de nuestro patrimonio la estantería. Se disminuye de nuestros activos esta estantería. Por lo tanto, lo vamos a registrar del lado del haber, porque allí se registran las disminuciones del activo por 10.000 pesos. Pero, ¿qué pasó cuando se fueron estos muebles y útiles? Y tenemos que anotar también cómo nos pagaron esos muebles y útiles. Y al ser por medio de un cheque, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestro registro contable es la recepción de valores a depositar, que son del grupo del activo y que para nosotros aumentaron. Por lo tanto, los registramos del lado del debe. ¿Por qué? Porque son un activo más. ¿Qué fue lo que
varió en este caso del patrimonio? Hubo una variación permutativa, fue un cambio de un activo por otro activo, nuevamente. Y para finalizar, veamos qué pasa si se pagan fletes por 5.000 pesos con un pagaré. En este caso, pagar fletes representan gastos llamados fletes y acarreos, que son pérdidas para la empresa. Por lo tanto, las pérdidas son un aumento de los resultados negativos. Aumentaron nuestros resultados negativos, aumentaron nuestras pérdidas. Por lo tanto, lo vamos a registrar del lado del debe. ¿Y cuál fue la contrapartida de los fletes? ¿Cómo los pagamos? Con un pagaré. Por lo tanto, vamos a registrar que existe un documento a pagar que pertenece al grupo de los pasivos. Y como tenemos más documentos para pagar, vamos a poner que corresponde al lado haber de la T por un pasivo que aumentó, un más pasivo. Fíjense que el importe es en ambos casos de 5.000 pesos y la variación fue modificativa porque aquí lo que se produce es una variación, una modificación específicamente en el patrimonio neto. Por lo tanto, la variación es modificativa. Además me doy cuenta porque está involucrada una cuenta de resultado. Bueno, espero haber sido clara. Los dejo